Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Las cartas a las 7 iglesias. El mensaje a las 7 iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos transporta a un momento crucial en la historia del cristianismo temprano. Situadas en Asia Menor, estas comunidades enfrentaban desafíos únicos: persecución bajo el peso del Imperio Romano, corrupción interna y la amenaza de apatía espiritual. Cada carta, escrita por el apóstol Juan bajo la inspiración de Cristo resucitado, aborda las circunstancias específicas de estas iglesias con palabras llenas de autoridad, exhortación y esperanza. Este pasaje combina dos géneros literarios, el profético y el epistolar. Nos ofrece mensajes personalizados, ricos en simbolismo, en los que Jesús se presenta como el Señor soberano de su iglesia. Él no solo conoce profundamente a cada congregación, sino que las llama al arrepentimiento, la fidelidad y la perseverancia en medio de sus pruebas. Cada carta sigue una estructura clara. Comienza con una descripción única de Jesús, enfatizando aspectos de su gloria y autoridad que son particularmente relevantes para cada iglesia. Luego, Jesús señala sus fortalezas y debilidades, destacando áreas que necesitan corrección o afirmación. Estas exhortaciones culminan en un llamado directo a la acción: arrepentirse, mantenerse fiel o perseverar. Finalmente, cada carta termina con una promesa maravillosa para los vencedores, asegurando la presencia, la protección y la victoria eterna en Cristo. Estas cartas no solo son un reflejo de la realidad de las iglesias del primer siglo, también ofrecen enseñanzas eternas para la Iglesia universal. A través de ellas, Jesús sigue hablando hoy, llamándonos a examinar nuestras vidas, a renovar nuestro amor por Él y a perseverar con esperanza, confiando en que su victoria es nuestra herencia segura. Imagina un escenario en el que 7 iglesias se alzan como luces esparcidas por Asia Menor. Cada una de ellas, congregaciones, vive su propia realidad, enfrentando desafíos específicos en un mundo dominado por el poder del Imperio Romano. Éfeso, la iglesia trabajadora, se dedica con fervor a la obra del Señor, pero su amor ha perdido el calor que antes lo caracterizaba. Esmirna, en cambio, camina bajo la sombra de la persecución, aunque pobre a los ojos del mundo, es rica en una fe que no puede ser comprada ni extinguida. Pérgamo, situada en una ciudad llena de idolatría y tentaciones, lucha por mantenerse su pureza frente a la presión del entorno. En Sardis, las apariencias engañan. Esta iglesia parece viva, pero su vida espiritual languidece en la muerte. Filadelfia, pequeña y débil a los ojos humanos, se aferra con fuerza a la palabra del Señor, y su fidelidad le abre puertas que nadie puede cerrar. Y finalmente, Laodicea, la iglesia tibia, confiada en sus riquezas, pero pobre en lo que realmente importa, recibe un llamado urgente a recuperar su fervor. Sobre cada una de estas iglesias camina Jesús, el Señor glorificado. Él es el pastor soberano que sostiene las estrellas en su mano derecha y camina entre los candelabros que representan a su iglesia. Su presencia no es lejana ni indiferente. Él está en medio de su pueblo, observando con ojos como llama de fuego, discerniendo con precisión tanto las virtudes como las fallas de cada congregación. Jesús no solo es un observador, es un pastor amoroso y compasivo, pero también un juez justo. Con palabras que mezclan la verdad con la gracia, se dirige a cada iglesia. A algunas las consuela en su sufrimiento,
a otras las desafía a arrepentirse y todas las anima a perseverar. Su amor es profundo y su deseo es claro, que su iglesia sea purificada, fortalecida y preparada para las pruebas que vendrán. Esta es la escena que Juan describe en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Es un cuadro poderoso que no solo resuena con las iglesias del primer siglo, sino que también atraviesa el tiempo para hablar a nosotros hoy. A través de estas cartas, Jesús nos llama a examinar nuestras propias vidas, a escuchar su voz con humildad y a recordar que, aunque enfrentamos desafíos, Él camina entre nosotros, sosteniendo su iglesia con fidelidad y autoridad. Las 7 iglesias a las que Jesús se dirige en el libro de Apocalipsis enfrentan desafíos particulares que reflejan las tentaciones entre la vida cristiana y un mundo hostil lleno de tentaciones y pruebas. Estas realidades no son ignoradas por el Señor, más bien las enfrenta directamente y llama a las iglesias a reconocer sus falencias y debilidades espirituales. En Éfeso, la iglesia activa y laboriosa en la obra de Dios ha perdido su primer amor. Han mantenido su servicio a Dios, su trabajo y su resistencia ante la falsedad, pero la pasión que al principio los quemaba ha menguado. Este es un conflicto frente a la vida cristiana, el peligro de convertirse en una iglesia funcional, pero sin el fervor que solo el amor a Cristo puede dar. Jesús no ignora este vaciamiento de la relación con Él, sino que lo señala como una tragedia espiritual, invitándoles a arrepentirse y volver a las primeras obras, aquellas motivadas por un amor ardiente. La iglesia de Esmirna, por otro lado, enfrenta una persecución feroz. A pesar de su pobreza material, esta iglesia es rica en fe. Sin embargo, el sufrimiento, las amenazas y la pobreza parecen estar acabando con ellos. La persecución es un desafío real para los cristianos y en este caso Jesús se presenta no solo como el consolador, sino también como el vencedor de la muerte, recordándoles que a pesar de sus tribulaciones, su fidelidad no será en vano. Pérgamo vive bajo la constante amenaza de la idolatría. Es una ciudad llena de templos dedicados a los dioses paganos. La iglesia se ve atrapada entre el compromiso con la verdad de Cristo y la seducción del mundo que la rodea. El pecado de algunos miembros de la iglesia está desbordando y comprometiendo la pureza del Evangelio. Jesús señala esta falta de integridad y tolerancia hacia prácticas que debilitan la fe, llamando a la iglesia al arrepentimiento y a la restauración de la pureza. La iglesia de Tiatira, aunque también realiza obras que agradan a Dios, se ve atrapada por una tolerancia peligrosa hacia el pecado. Una mujer llamada Jezabel se levanta, incitando a la iglesia a la inmoralidad sexual y a la idolatría. Jesús rechaza fuertemente este pecado, llamando a la iglesia a una completa purificación. En Sardis, la iglesia parece viva, pero espiritualmente está muerta. La apariencia externa no siempre refleja realidad interior, y Jesús se dirige a esta iglesia con una llamada urgente al despertar, a recuperar lo que les queda y a mantenerse firmes. La apatía y el conformismo espiritual son un cáncer silencioso que amenaza la vitalidad de la iglesia y Jesús no deja de señalar este problema. Filadelfia, por su parte, es una iglesia pequeña pero fiel. Aunque rodeada por enemigos y debilitada por su tamaño, Jesús les da palabra de aliento, animándolos a seguir adelante a pesar de las dificultades. En este caso, la fidelidad frente a las dificultades es un ejemplo de perseverancia para las demás iglesias. Finalmente, la Odisea, la iglesia está atrapada en un peligroso complacencia.
Son ricos y autosuficientes, pero Jesús les señala que, aunque se consideran ricos, son espiritualmente pobres, ciegos y desnudos. Su tibieza les impide ver su verdadera condición y Jesús les desafía a arrepentirse y buscar la verdadera riqueza espiritual. En medio de estas confrontaciones directas y desafiantes, el momento crucial de estas cartas son las promesas que Jesús ofrece a aquellos que superen estos desafíos. A cada iglesia se le asegura una recompensa eterna si permanece fiel. A los vencedores se les promete acceso al árbol de la vida, el maná escondido, una corona de victoria y el derecho de sentarse con Cristo en su trono. Estas promesas no solo proporcionan una esperanza gloriosa para el futuro, sino que también sirven como un recordatorio de que los sacrificios y las luchas presentes valen la pena. La recompensa de Cristo es algo mucho mayor que cualquier confort temporal que el mundo pueda ofrecer. Al final de cada carta, Jesús lanza el llamado final. El que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este llamado a la acción es claro y directo. Jesús no se limita a confrontar las fallas de las iglesias, también les ofrece un camino hacia la restauración, el arrepentimiento y la perseverancia. Su mensaje es tanto un desafío como una esperanza, ya que las palabras de Cristo son para las generaciones, no solo para las iglesias del primer siglo. El mensaje de estas cartas es tanto personal como universal. Cada iglesia es llamada a un despertar espiritual y cada creyente es invitado a escuchar lo que el Espíritu dice hoy. La resolución final no es solo la advertencia del juicio, sino la promesa de victoria para quienes permanecen fieles y superan las dificultades. En cada carta, Jesús les recuerda que el final de la historia no está en las manos del poder romano, ni de las circunstancias actuales, sino en su soberanía, en su amor y en la recompensa eterna que Él tiene preparada para los vencedores. En las cartas a las 7 iglesias de Apocalipsis vemos una revelación profunda de Cristo como el Señor soberano que está presente en medio de su iglesia, conociéndola a fondo y guiándola con sabiduría y amor. Estas cartas no son solo mensajes específicos para las iglesias del primer siglo, sino que resuenan con la iglesia de todas las épocas, señalando a Cristo como el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor que está por encima de toda circunstancia y autoridad. Cristo como Señor soberano es el tema central que atraviesa estas cartas. En su aparición glorificada en Apocalipsis capítulo 1, Jesús se describe como quien sostiene las estrellas en su mano y camina entre los candelabros de las iglesias. Este simbolismo refleja su soberanía y control absoluto sobre la iglesia. La iglesia no es una entidad aislada o desamparada, sino que está bajo la autoridad de Cristo, quien la dirige, la conoce y la protege. En medio de los problemas, las persecuciones y las tentaciones, Cristo permanece en el centro, como el gobernante que cuida de su pueblo. El poder de Cristo se refleja en la espada de 2 filos que sale de su boca. Esta imagen nos recuerda que su palabra es viviente y poderosa, capaz de penetrar en lo más profundo del corazón humano. Cristo no es solo un líder cercano y amoroso, Él es también el juez justo que ve todo y juzga con rectitud. Su palabra corta entre el bien y el mal, discerniendo los motivos y las motivaciones más ocultas. El juicio de Cristo es una llamada a la purificación, a la limpieza de la iglesia, pero también una fuente de esperanza, ya que en su justicia y autoridad se encuentra la promesa de restauración. Al mismo tiempo, Cristo camina entre los candelabros, lo que nos habla de su cuidado pastoral. Él no se limita a ser un líder distante, sino que se acerca
a cada iglesia, conociéndola profundamente, viendo sus luchas, virtudes y debilidades. Este cuidado activo de Cristo se extiende a toda la iglesia, especialmente cuando enfrenta dificultades y tentaciones. En las iglesias como Éfeso, que ha perdido su primer amor, o Esmirna, que está siendo perseguida, Cristo se presenta como el compañero fiel, caminando con ellos, guiándolos a través de las pruebas y restaurándolos cuando es necesario. Jesús no abandona a su pueblo en medio de las tribulaciones, por el contrario, Él está presente, ofreciendo consuelo y dirección. Cristo como el vencedor también es fundamental en estas cartas. En cada mensaje Él ofrece recompensas eternas a aquellos que venzan, que perseveren en la fe y se mantengan fieles a su nombre. La victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte asegura que, al final, el sufrimiento y la opresión no tienen la última palabra. Las promesas que Él ofrece, como el acceso al árbol de la vida, una corona de victoria y el derecho a sentarse con Él en su trono, no solo son una recompensa, sino una invitación a vivir con esperanza en el futuro eterno que Él ha ganado. Estas cartas, entonces, nos muestran a Cristo como el Rey soberano que cuida y dirige su iglesia con un amor incansable, llamándonos a vivir en fidelidad, arrepentimiento y esperanza en su victoria. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos con situaciones que reflejan las luchas y desafíos que enfrentaron las iglesias mencionadas en Apocalipsis. Algunas veces, como Esmirna, nos sentimos perseguidos, incomprendidos o aislados. Otras veces, como Éfeso o la Odisea, nos damos cuenta de que hemos perdido el enfoque. Nuestra pasión por Cristo se ha enfriado o nos hemos vuelto indiferentes a su llamado. Es en estos momentos cuando las cartas de Jesús a las iglesias nos hablan de manera poderosa y desafiante. En el sufrimiento, como los cristianos de Esmirna, podemos sentir que nuestras dificultades son ignoradas o que estamos siendo despojados de lo que amamos. Esmirna era una iglesia que enfrentaba persecución constante, pobreza material y una gran presión para negar su fe. Sin embargo, en medio de su sufrimiento, Jesús les dice: sé tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Él no minimiza su dolor, pero les recuerda que hay una riqueza que no puede ser arrebatada, la esperanza de una recompensa eterna. Jesús ve nuestra fidelidad aunque el mundo no lo haga. Él conoce nuestras luchas y promete que las pruebas no son el final de nuestra historia. Su presencia en nuestro sufrimiento no solo nos consuela, sino que nos da fuerzas para perseverar, confiando en que sus promesas son eternas. Como iglesia, en cada prueba que enfrentamos, debemos aferrarnos a la promesa de que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En la corrección, como Éfeso o la Odisea, debemos ser valientes al enfrentar la verdad que Cristo nos ofrece. La iglesia de Éfeso, aunque activa y diligente, había perdido su primer amor. Había sustituido el ardor del amor a Cristo por la rutina de la obra. Jesús les dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. En nuestra vida cotidiana, ¿es posible que también hayamos perdido esta pasión inicial por Cristo? Quizás estamos tan enfocados en nuestras ocupaciones, responsabilidades y problemas que nuestro amor por Él se ha enfriado. Jesús nos invita a revisar nuestro corazón, a evaluar nuestra vida espiritual. ¿Hemos dejado que la tibieza entre en nuestra fe como la Odisea? Él no viene a condenarnos, sino a corregirnos con amor y a restaurarnos a la plenitud de la comunión con Él. Nos desafía a regresar a la pasión de los primeros días, a recobrar el fervor de servirle y amarlo con todo nuestro ser. En la perseverancia, Jesús nos asegura que el esfuerzo vale la pena. Las recompensas que Él promete son eternas.
A cada iglesia que enfrenta desafíos le ofrece una recompensa para los que venzan. Para el que sea fiel habrá acceso al árbol de la vida, una corona de gloria y la oportunidad de sentarse con Él en su trono. En nuestra vida diaria, este recordatorio nos impulsa a no desmayar. El cansancio, las pruebas y las dificultades no son el final, porque hay algo mucho mayor esperándonos. Al igual que los primeros cristianos que perseveraron, sabemos que el final de la jornada, la victoria de Cristo, nos llevará a experimentar una recompensa mucho más grande que cualquier sufrimiento temporal. La llamada de Jesús a las iglesias no es solo para ellos, sino para nosotros también. Nos invita a la fidelidad, a la corrección amorosa, a la perseverancia con la esperanza puesta en su promesa de vida eterna. A medida que caminamos con Él, podemos estar seguros de que no estamos solos y que cada paso de fe, cada sacrificio, tiene un propósito eterno. Jesús conoce a su iglesia íntimamente y la llama a la fidelidad, el arrepentimiento y la perseverancia. Sus promesas para los vencedores son garantía de su cuidado y victoria. Evalúa tu vida espiritual a la luz de estas cartas. ¿Dónde necesitas arrepentirte? ¿Dónde necesitas ser fiel o renovar tu pasión por Cristo? Cristo es suficiente para cada prueba y desafío. Él camina con nosotros, sosteniendo su iglesia y garantizando su victoria. En Él tenemos esperanza segura. Que el Señor Jesucristo te bendiga. Nos vemos en el próximo audio video. Bendiciones.